Cada año, en el mundo, se producen más de 5 billones de bolsas de polietileno, tantas que podrían envolver todo el planeta varias veces. Este material se ha convertido en el héroe invisible de la civilización moderna. Está en nuestros hogares, coches, hospitales e incluso en el espacio. Pero, ¿cómo, a partir de simples gránulos, nace una película delgada, resistente y transparente, que soporta cientos de kilogramos? ¿Y qué esconde su superficie brillante? ¿Una maravilla tecnológica o una amenaza ecológica? Mira hasta el final y descubrirás algo de lo que ni siquiera los fabricantes suelen hablar. El precio del polietileno en el año 2025 se mantiene relativamente estable con ligeras fluctuaciones, lo que se debe al equilibrio entre la capacidad de producción y la demanda global. Los precios se forman bajo la influencia del costo de la materia prima, el etileno, que depende de los mercados del petróleo, así como de factores logísticos y políticos regionales. El primer paso es la preparación de la materia prima. Para la fabricación de polietileno se utilizan gránulos de polímero que pasan por una limpieza previa de impurezas. Esto asegura la calidad del producto final y previene daños en el equipo. Si se necesita un material de color o especial, a los gránulos se les añaden colorantes y estabilizadores, que se seleccionan según el pedido. A continuación, la materia prima se carga en un extrusor de alta temperatura. Durante esta etapa, los gránulos de polietileno se calientan a una temperatura de aproximadamente 150 a 250 grados Celsius, donde se derriten y forman una masa fundida viscosa y homogénea. Las instalaciones de extrusión están equipadas con sistemas de control estricto de temperatura y presión, lo que garantiza la constancia de la calidad de la masa fundida. Cada año, en el mundo, se fabrican más de 5 billones y medio de bolsas de polietileno, lo que ilustra la escala del uso de este material. Sin embargo, debido a la conciencia ecológica y las regulaciones, las tendencias están cambiando hacia la reducción del plástico de un solo uso y el aumento de la proporción de materiales biodegradables y reciclados. La siguiente parte del proceso es la extrusión del propio polímero. El polietileno fundido se extruye a través de un cabezal de moldeo en forma de un tubo o película delgada que luego se conforma a las dimensiones deseadas. Dependiendo de su propósito, puede ser una película para bolsas o una manga ancha para embalaje. El material sale del extrusor muy caliente y continúa su camino en la línea de producción. La formación de la película implica su soplado. A través del tubo se suministra aire, que estira la lámina a lo ancho y hasta el grosor que cumple con los requisitos técnicos. Este proceso se lleva a cabo en una cámara especial, con clima controlado, donde se mantiene una temperatura y presión óptimas para la estabilidad de la película. La historia del polietileno tiene más de 100 años. Fue sintetizado por primera vez en 1899, pero la producción industrial no comenzó hasta mediados del siglo XX. En 1977, las bolsas de polietileno se convirtieron en un producto de masas, y desde entonces su número en el mundo aumenta cada segundo. Hoy en día, solo para la fabricación de bolsas se utilizan más de 160.000 unidades por segundo, y el volumen anual de bolsas alcanza varios billones. Cuando la película está formada, pasa por una etapa de enfriamiento. Para ello se utiliza un soplado de aire o cámaras de agua que reducen rápidamente la temperatura del polietileno, fijándolo en un estado estable. El enfriamiento es importante para prevenir la deformación y asegurar un grosor uniforme de la lámina. El uso del polietileno es extremadamente amplio. Se trata de materiales de embalaje para productos, películas para invernaderos, tuberías para el suministro de agua, piezas de automóviles, así como productos médicos.
jeringuillas, envases para medicamentos y mucho más. El polietileno es bastante plástico. Se puede moldear de diversas maneras, gracias a lo cual se ha convertido en uno de los materiales más demandados en la industria. Después del enfriamiento, la película pasa por un sistema de rodillos. Este es el proceso de estirado. Los rodillos actúan como reguladores del grosor y la uniformidad del recubrimiento. Con la ayuda de estos rodillos, la película adquiere una uniformidad en el grosor, independientemente de la velocidad de movimiento en la línea, y también obtiene la textura y suavidad deseadas. A continuación, la película o la manga de polietileno se somete a corte. Máquinas de corte automatizadas cortan el material en láminas estándar o ajustan la longitud de los rollos, listos para ser enviados a la producción de embalajes. Esta etapa requiere una alta precisión para evitar defectos y asegurar la calidad. Si es necesario, las películas terminadas pueden pasar por un tratamiento adicional, impresión, soldadura o laminado. Esto hace que los productos sean más funcionales, estéticos o resistentes a las condiciones externas. Al final de todo el ciclo, el producto terminado se empaqueta, se etiqueta y se prepara para su envío a los clientes. Estas etapas completan una compleja cadena tecnológica que combina química, mecatrónica y automatización para la fabricación de películas de polietileno de alta calidad. En la producción, junto con las operaciones tecnológicas, funcionan sistemas de control de calidad que verifican las características mecánicas, ópticas y físico-químicas del producto. Esto garantiza que el polietileno cumple con todas las normas internacionales y satisface las exigencias de los usuarios finales. Todo el ciclo de producción se basa en la interacción de muchos eslabones, desde la preparación de los gránulos hasta la etapa final de embalaje, combinando armoniosamente las tecnologías modernas para crear materiales sin los cuales es difícil imaginar la vida actual. Al mismo tiempo, el polietileno también tiene ciertas desventajas. Se descompone lentamente en condiciones naturales, 200 años. Además, el polietileno, bajo la influencia de la radiación ultravioleta, puede sufrir fotoenvejecimiento, lo que conduce a la pérdida de resistencia y al cambio de sus propiedades. Para prevenir esto, se añaden estabilizadores de luz a la composición del polietileno. En respuesta a la creciente conciencia ecológica en el mundo, se está trabajando activamente en la creación de variantes de polietileno biodegradables y más ecológicas, así como en la mejora de las tecnologías de su reciclaje. Una de las tendencias es la implementación de la economía circular, donde los productos de polietileno viejos se recogen y se reciclan en nuevos, minimizando la generación de residuos plásticos. Los gránulos y el aglomerado de polietileno obtenidos en el proceso de reciclaje sirven como materia prima para la fabricación de una amplia gama de productos en la industria y el hogar. Con estos gránulos se producen materiales de embalaje, películas delgadas para envasar productos alimenticios, bolsas de plástico para supermercados y bolsas de polietileno de un solo uso. Estos productos de película pueden tener diferentes propiedades según el tipo de polietileno. Además de los productos de embalaje, con los gránulos se fabrican envases rígidos, contenedores, botellas, cajas, cubos, que se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, cosmética y química. La materia prima secundaria también se destina a la producción de tuberías para el suministro de agua, el alcantarillado y la protección de cables. Las tuberías de polietileno tienen una alta resistencia a la corrosión y una vida útil de más de 50 años. Cada año, en el mundo, se producen más de 1 millón de toneladas de mayonesa. Y parece que esta salsa es algo trivial. Pero detrás de su suave textura se esconde una ciencia de alta precisión,
decenas de etapas tecnológicas y la verdadera magia de la emulsificación. Aquí, en una fábrica donde nacen más de 300 kilogramos de mayonesa cada día, veremos cómo, a partir de ingredientes simples, yemas de huevo, aceite, vinagre y especias, nace una leyenda culinaria. Pero hay un detalle, que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que hace que esta salsa sea tan inimitable. Cada día, en esta fábrica, se producen alrededor de 347 kilogramos de mayonesa, pero el camino hacia la creación de esta salsa comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a la fábrica. La calidad del producto final depende directamente de la materia prima, por lo que los proveedores se seleccionan cuidadosamente. Los componentes principales de la mayonesa son el aceite vegetal, las yemas de huevo, el vinagre o el zumo de limón, y condimentos como la sal y la mostaza. Cada uno de estos ingredientes desempeña su propio papel en la creación del sabor y la consistencia ideales. La primera etapa de la producción es la selección y preparación de los componentes. Vi cómo el aceite vegetal se bombeaba desde enormes tanques de almacenamiento hasta la nave de producción con potentes bombas. Antes de su uso, el aceite pasa por una filtración adicional para eliminar cualquier posible impureza que pudiera haber entrado durante el almacenamiento. Al mismo tiempo, las yemas de huevo pasteurizadas se sacan de las cámaras frigoríficas y se calientan gradualmente a temperatura ambiente. Esto se hace para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. El vinagre o el zumo de limón se miden con precisión y se mezclan con agua en las proporciones necesarias para alcanzar el nivel de acidez deseado. Luego, esta mezcla se combina con sal, mostaza en polvo y otras especias en un tanque especial de premezcla. Todo se remueve a fondo para asegurar una distribución uniforme y la disolución completa de los componentes secos. Cuando todos los componentes están listos, llega el momento de la magia, la emulsificación. La emulsificación es el proceso de combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua. Aquí es donde entran en juego las proteínas de la yema de huevo, que actúan como emulsionantes. Quedé impresionado por las enormes batidoras industriales, llamadas homogeneizadores, que se utilizan para este proceso. Están equipadas con potentes agitadores y sistemas de control de temperatura. El proceso comienza cargando las yemas de huevo en la batidora, y los agitadores comienzan a girar a una velocidad increíble. Luego, se añade gradualmente la mezcla de vinagre y especias. Cuando las yemas y el vinagre están completamente combinados, comienza la etapa más crucial, la adición del aceite. El aceite se añade muy lentamente, en un chorro fino o pulverizado, mientras los agitadores continúan funcionando a alta velocidad. Esto permite que las proteínas de la yema de huevo envuelvan eficazmente las diminutas gotas de aceite, creando una emulsión estable. Así se logra esa suavidad cremosa que todos conocemos y amamos en la mayonesa. El control de la temperatura durante este proceso es extremadamente importante. La temperatura se mantiene en un rango de 20 a 25 grados Celsius con la ayuda de dispositivos de enfriamiento especiales incorporados en los homogeneizadores. Una vez que la emulsión está lista, la mayonesa pasa por una etapa adicional de mezclado para asegurar la homogeneidad. La mezcla se hace pasar por orificios diminutos a alta presión, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas de aceite y mejora la consistencia del producto. Luego, la mayonesa se somete a una etapa de control de calidad en tiempo real. Sistemas automáticos toman muestras del flujo del producto y realizan pruebas rápidas de consistencia, nivel de acidez y apariencia. Esto permite asegurarse de que el producto cumple con todos los estándares necesarios antes de pasar a la siguiente etapa. Después de pasar el control de calidad, la mayonesa se bombea a tanques de almacenamiento temporal de acero inoxidable. Aquí se pueden añadir ingredientes adicionales para crear diferentes variedades de mayonesa,
con hierbas, especias u otros aromatizantes. Antes del envasado, la mayonesa pasa por un proceso de desaireación. Las bolsas de aire no solo pueden estropear la apariencia del producto, sino también acelerar su deterioro debido a la oxidación. Para ello, la mayonesa se coloca en cámaras de vacío especiales, donde se elimina cuidadosamente todo el aire del producto. Ahora pasamos a la etapa de envasado, que también impresiona por su tecnología. La fábrica está equipada con modernas máquinas de envasado, capaces de manejar diferentes tipos de envases, desde pequeños frascos de vidrio, hasta tubos de plástico y grandes recipientes para la hostelería. Antes del llenado, cada envase pasa por una limpieza y esterilización a fondo. Los frascos de vidrio se lavan con agua caliente y se secan con aire purificado, mientras que los envases de plástico, que ya llegan esterilizados, se inspeccionan y se soplan con aire filtrado para eliminar cualquier posible polvo. La mayonesa se bombea con cuidado desde los tanques de almacenamiento temporal a las máquinas de envasado. El proceso de llenado se realiza con alta precisión para garantizar el mismo volumen de producto en cada envase. Para evitar la formación de burbujas de aire, el llenado se realiza de manera que la boquilla se sumerja ligeramente en el producto y se eleve a medida que se llena el envase. Después del llenado, los envases se cierran herméticamente. Para los frascos y los envases de plástico, esto significa colocar las tapas con un control preciso de la fuerza de apriete, para asegurar un sellado perfecto sin dañar el envase. Para los envases blandos, se utiliza el sellado por calor o por ultrasonido. A continuación, los envases se dirigen a la etapa de etiquetado. Máquinas automáticas aplican cuidadosamente las etiquetas, asegurando una alineación precisa y la ausencia de defectos. Después de esto, cada envase pasa por un control de calidad visual final, con la ayuda de cámaras de alta velocidad y sistemas de visión artificial. Esto permite asegurarse de que el producto cumple plenamente con los estándares antes de ser enviado al almacén y su posterior transporte. Al visitar la fábrica, también aprendí mucho sobre la historia de la mayonesa. Resulta que su historia se remonta al siglo XVIII en la isla de Menorca, en España. Según una de las leyendas, en 1756, durante la Guerra de los 7 Años, el duque francés de Richelieu, tras una victoria sobre los ingleses en Port Mahon, probó una salsa preparada por los lugareños. El cocinero del duque quedó tan impresionado que se llevó la receta a Francia, donde la salsa recibió el nombre de mahonesa en honor a la ciudad de Mahón. Otras fuentes afirman que la salsa ya existía en la cocina francesa y que su nombre provenía de la palabra moelleux, que significa yema de huevo. Sea como fuere, la mayonesa rápidamente ganó popularidad en Francia y luego en toda Europa. A principios del siglo XX, con el desarrollo de la industrialización, la mayonesa comenzó a producirse a escala industrial, lo que la hizo accesible para las masas y contribuyó a su difusión por todo el mundo. Imagina esto. Bajo los salares blancos de Sudamérica se esconde un material sin el cual todo nuestro mundo moderno se detendría. Teléfonos, coches eléctricos, incluso satélites. Todo vive gracias a él. Lo llaman oro blanco, y por él ya se libra una verdadera guerra entre países y corporaciones. Pero, ¿por qué este metal de color blanco plateado se ha vuelto tan valioso que incluso se extrae de las entrañas hirvientes de la Tierra? Y, lo más importante, ¿qué pasará cuando se acabe? Mira hasta el final y descubrirás el peligroso secreto que esconde el litio. Imagina el metal más ligero del universo, de color blanco plateado, extremadamente reactivo y al mismo tiempo dotado de la capacidad única de almacenar una enorme cantidad de energía. Es el litio, el elemento número 3 en la tabla periódica, que ha resultado ser un verdadero tesoro de la modernidad. Fue descubierto hace más de 2 siglos, en 1817, y al principio encontró aplicación en cosas bastante prosaicas, en la producción de vidrio, cerámica e incluso en la medicina.
Pero el verdadero momento estelar del litio llegó a finales del siglo pasado, cuando el mundo fue presa de la fiebre de las baterías de iones de litio. Fue entonces cuando quedó claro que estábamos ante algo más que un simple metal. Al litio comenzaron a llamarlo oro blanco, no por su brillo, sino por su importancia estratégica. Al igual que el oro fue un símbolo de riqueza, el litio es hoy un indicador del progreso tecnológico y la independencia energética. Su demanda crece tan rápidamente que constantemente buscamos nuevas fuentes y perfeccionamos los métodos de su extracción. Entonces, ¿dónde se esconde este oro blanco? Sus yacimientos están dispersos por todo el planeta, pero las mayores reservas, verdaderamente gigantescas, se concentran en unas pocas regiones clave. Imagina un enorme triángulo del litio, en Sudamérica, que abarca partes de Chile, Argentina y Bolivia. Son vastas extensiones de salares donde bajo la superficie de la Tierra se esconde una verdadera riqueza. Además, hay importantes reservas en Australia, China y Estados Unidos. Existen dos métodos principales para extraer este valioso metal. El primero, y actualmente el más común y económico, es la extracción de lagos salados, o como también se les llama, salmueras. Imagina cómo en regiones áridas y duras, como el famoso Salar de Atacama en Chile, o el majestuoso Salar de Uyuni en Bolivia. Enormes bombas extraen salmueras subterráneas, saturadas de litio. Este líquido luego se bombea a gigantescas piscinas de evaporación, que parecen espejos de un azul o verde brillante. Bajo el sol implacable y las ráfagas de viento, el agua se evapora gradualmente, concentrando el litio junto con otros minerales. Este proceso natural, pero lento, puede durar de varios meses a 2 años, pero su principal ventaja son los costos de extracción relativamente bajos. Sin embargo, aquí también hay sus desafíos. El proceso requiere una enorme cantidad de agua, un recurso escaso en estas regiones desérticas, y también depende de los caprichos del clima. Otro método importante es la extracción de rocas duras, en particular de minerales como la espodumena. Esto ya es una verdadera minería, que recuerda a la búsqueda de minerales tradicionales. En Australia, por ejemplo, existen gigantescas canteras a cielo abierto, donde se extraen rocas que contienen litio. Después de que estas rocas son extraídas, se trituran y luego, mediante procesos especiales como la flotación, se separan los minerales de litio. A continuación, los minerales se someten a un tratamiento térmico, se calcinan a altas temperaturas y luego se realiza un procesamiento químico para obtener litio puro en forma de sales, por ejemplo, carbonato o hidróxido de litio. Este método permite obtener litio más rápidamente y no depende del clima, pero es considerablemente más caro y tiene un mayor impacto ambiental, ya que implica la destrucción del paisaje y la generación de una gran cantidad de residuos. Pero la humanidad no se detiene. Los científicos e ingenieros están investigando nuevas fuentes de litio más ecológicas. Por ejemplo, algunas aguas geotérmicas también contienen concentraciones significativas de este metal, y ya se están desarrollando tecnologías para la extracción directa de litio de estas fuentes termales. Esto podría ser una verdadera revolución, ofreciendo una forma más limpia y eficiente de extracción. También se han descubierto grandes reservas de litio en yacimientos de arcilla, lo que abre nuevas perspectivas. Y, por supuesto, el futuro pertenece al reciclaje. El reciclaje de baterías de iones de litio usadas se está volviendo cada vez más importante. No solo reduce la necesidad de extracción primaria,
sino que también ayuda a crear un ciclo cerrado, lo cual es críticamente importante para el desarrollo sostenible, ya que el litio, como cualquier recurso, no es infinito. Después de que el litio es extraído en forma de materia prima, comienza la verdadera alquimia. Pasa por un proceso de transformación complejo y de múltiples etapas para ser apto para la producción de baterías de alta tecnología. Primero, de la materia prima extraída, se obtienen los principales productos industriales: carbonato de litio o hidróxido de litio. El carbonato de litio se obtiene más a menudo de las salmueras. Es un compuesto relativamente simple y económico que se utiliza ampliamente en las baterías de nuestros teléfonos inteligentes y en algunos tipos de coches eléctricos. El hidróxido de litio, que se produce tanto de salmueras como de rocas duras, se está volviendo cada vez más popular. Permite crear cátodos, los electrodos positivos de las baterías, con mayor densidad energética, lo que significa que los coches eléctricos podrán recorrer mayores distancias con una sola carga. Es precisamente el litio el componente clave del cátodo, la parte más importante de una batería de iones de litio. Existen varias recetas para crear materiales de cátodo, cada una con sus propias ventajas. Por ejemplo, el óxido de litio y cobalto se utiliza para la electrónica portátil. Pero para los coches eléctricos, lo más común es utilizar óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto, que proporciona un excelente equilibrio de energía, potencia y seguridad. Para el transporte comercial y algunos modelos de coches eléctricos, a veces se elige el fosfato de hierro y litio, que aunque tiene una menor densidad de energía, se distingue por su alta seguridad y larga vida útil. Una vez que todos los componentes, cátodo, ánodo, el separador que los divide y el electrolito, están listos, se ensamblan en celdas de batería individuales. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de ultra limpieza y requiere una precisión increíble. Luego, estas celdas se conectan entre sí para formar módulos, y varios módulos se combinan en un gran paquete de baterías. Es este paquete el que se convierte en el corazón del coche eléctrico. Cada uno de estos paquetes está equipado con un complejo sistema electrónico de gestión, que controla incesantemente la carga, la descarga, la temperatura y el estado general de cada celda individual, garantizando la seguridad y la eficiencia. Aunque los coches eléctricos desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es importante entender que la extracción de litio también tiene sus propios desafíos ecológicos. Una de las cuestiones más agudas es el uso del agua. Esto es especialmente cierto para la extracción de salmueras en regiones áridas, donde el agua es un recurso extremadamente escaso. Algunos métodos pueden requerir hasta 2 millones de litros de agua para producir una sola tonelada de litio. También existe el riesgo de contaminación del suelo, y las fuentes de agua con los reactivos químicos utilizados en el proceso de refinado, si no se cumplen los más estrictos estándares ambientales. Y, por supuesto, la minería, especialmente las canteras a cielo abierto, puede llevar a la destrucción de los paisajes naturales y los hábitats de la vida silvestre. Cada mañana, millones de personas comienzan el día con una taza de café. Pero, ¿y si te dijera que precisamente lo que queda en el fondo de la taza podría alimentar ciudades enteras? Los pozos de café, que desechamos sin pensar, se están convirtiendo en un biocombustible capaz de reemplazar al petróleo. Ya están moviendo autobuses, calentando edificios e incluso se utilizan en la producción de envases ecológicos. Pero lo más sorprendente es esto. Este recurso es uno de los más abundantes del mundo y todavía no nos damos cuenta de su verdadero poder. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo los simples pozos de una cafetera
pueden cambiar la energía del planeta. Los pozos de café en volúmenes tan grandes, como 50 millones de toneladas al año, se generan principalmente debido a la producción y el consumo mundial de café. Para entender la escala, en el año 2025 se prevé que la producción mundial de café alcance unos 178 millones de sacos de 60 kilogramos. Esto es aproximadamente 11 millones de toneladas de granos. Los mayores productores son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía y otros países donde las plantaciones de café ocupan millones de hectáreas. Después de procesar los granos y preparar las bebidas de café, se genera un residuo. Los pozos de café, que representan aproximadamente el 20-25% de la masa inicial de los granos. Esto significa que de 11 millones de toneladas de café, se obtienen alrededor de 2 o 3 millones de toneladas de pozos como subproducto. Otra gran contribución a los volúmenes totales la hacen las cafeterías, restaurantes, hoteles, oficinas e incluso los hogares, que consumen café masivamente todos los días. Especialmente las grandes ciudades y los países con un mercado de café desarrollado generan toneladas de pozos de café a diario. Por ejemplo, una gran cafetería puede acumular cientos de kilogramos de residuos al día, y las cadenas de cafeterías de todo el mundo, decenas de miles de toneladas al año. La recolección de pozos para su posterior procesamiento se organiza tanto a través de proyectos locales, es decir, empresas de gestión de residuos que colaboran con las cafeterías, como a través de empresas a gran escala que crean cadenas de economía circular, un ciclo cerrado donde el subproducto se convierte en un recurso. La idea de utilizar los pozos de café para la producción de biocombustible surgió como respuesta a los crecientes desafíos ecológicos relacionados con la quema de combustibles fósiles y el problema de los residuos de la industria alimentaria. Las primeras investigaciones científicas en este campo aparecieron a principios de los años 2000, cuando los científicos comenzaron a explorar el potencial de los residuos orgánicos para la producción de energía limpia. Los pozos de café, al ser ricos en aceites y carbohidratos, resultaron ser una materia prima prometedora para la obtención de biodiesel y biogás. Entre los años 2018 y 2020, las innovaciones en biotecnología comenzaron a implementar más activamente tecnologías para la extracción de aceites de los pozos de café usados. En particular, los investigadores de la Unión Europea y América del Norte desarrollaron activamente la metodología para convertir estos aceites en biodiesel. Uno de los avances fue la creación de procesos que permiten utilizar el aceite residual sin operaciones químicas costosas y complejas, lo que hizo que la producción de biocombustible fuera económicamente viable y ecológica al mismo tiempo. El procesamiento de los pozos de café para abastecer el funcionamiento de incluso 1000 reactores nucleares en forma de biocombustible o fertilizantes es una industria a gran escala con un potencial ecológico y económico significativo. Cuando los pozos de café usados llegan a la planta de procesamiento, comienza un detallado proceso tecnológico de varias etapas que transforma este residuo orgánico en un producto útil. La información se basa en el ejemplo de la startup ucraniana Rekava, que se ha convertido en uno de los líderes en este campo, así como en otras iniciativas ecológicas modernas. El primer paso es recibir los pozos de los socios, cafeterías, restaurantes, oficinas, grandes cadenas como McDonald's. Una pequeña cafetería genera aproximadamente 5 kilogramos de pozos de café al día.
las grandes cadenas decenas de kilogramos. Es importante que los pozos se recojan y transporten rápidamente para evitar su deterioro y el mal olor. El secado de los pozos de café implica extenderlos en una capa delgada sobre estantes o cintas transportadoras de secado especiales por donde pasa aire caliente. La temperatura de secado generalmente se mantiene en torno a los 55 grados Celsius, lo que es suficiente para destruir los microorganismos y eliminar el exceso de humedad, pero sin destruir los nutrientes. Los pozos secos se vuelven menos ácidos, más estables y compactos para su almacenamiento, y se reduce la probabilidad de que aparezca moho. Gracias a esto, los pozos se pueden almacenar durante mucho tiempo en recipientes herméticos sin que se deteriore su calidad. La congelación es una alternativa o una medida adicional que se utiliza cuando el secado no es práctico o se necesita un almacenamiento rápido sin perder las propiedades frescas. Los pozos se colocan en bolsas o recipientes herméticos y se congelan a una temperatura de menos 18 grados Celsius o inferior. En este estado, se detienen todos los procesos bioquímicos y el desarrollo de microorganismos, conservándose los componentes aromáticos, los aceites y la mayoría de los nutrientes en su estado más natural. Al descongelarse, los pozos de café no pierden sus propiedades y son aptos para su posterior procesamiento. Antes de la congelación directa, los pozos a menudo se mezclan con materiales orgánicos neutros o se les añaden conservantes naturales, lo que mejora la textura y las propiedades después del descongelamiento. Esto es importante para facilitar el transporte y el almacenamiento. Los pozos de café contienen sustancias aromáticas, aceite de café y pequeñas impurezas. Los tecnólogos en la planta realizan varias etapas de purificación para neutralizar el olor, de modo que los productos terminados no huelan a café, y para eliminar contaminantes extraños. Se utilizan métodos de tamizado, lavado y tratamientos especiales. En la planta, los pozos se introducen en equipos de trituración especiales. Pueden ser molinos de martillos, de cuchillas o trituradoras de rotor, que funcionan según el principio de romper las partículas en fragmentos pequeños. Gracias a la alta velocidad de rotación de los martillos o las cuchillas, los pozos se convierten en un polvo homogéneo, con un tamaño de partícula controlado. Es importante mantener un grado óptimo de trituración. Un polvo demasiado grueso complicaría la mezcla posterior y reduciría la eficiencia de la extracción de sustancias útiles, mientras que uno demasiado fino podría empeorar la capacidad de procesamiento del equipo y causar emisiones de polvo. Por lo tanto, a través de un sistema de tamices y filtros se separan las fracciones necesarias, y los fragmentos no aptos se devuelven para una nueva trituración. La homogeneidad del polvo asegura una combinación ideal con otros aditivos naturales, como la cáscara de huevo o la fibra de maíz saponificada, para mejorar la calidad del producto final, fertilizantes, biocombustible o envases biodegradables ecológicos. Después de preparar la mezcla, se prensa en un molde. Puede ser un vaso desechable, una maceta para plántulas u otro producto. El prensado permite dar al material la forma y densidad deseadas. El producto terminado se recubre con una capa protectora natural especial, por ejemplo, desarrollada a base de maíz, para aumentar su resistencia e impermeabilidad, manteniendo al mismo tiempo su carácter ecológico y biodegradable. Los productos se secan para eliminar finalmente la humedad y se empaquetan para su venta. Los residuos de la producción tampoco se desechan. El extracto de café se utiliza para aromatizar, el aceite de café para biocombustible, y los restos se mezclan con otras materias primas para fertilizantes o pellets.
Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las multimillonarias cargas de la civilización. ¿Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches? ¿Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades? Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. Todo comienza no en un taller, sino en una enorme herida abierta en el cuerpo de la Tierra. Una cantera. El ingrediente principal de nuestra receta, que constituye alrededor del 80% de toda la masa, es la piedra caliza, una roca común que es, en esencia, los restos fosilizados de antiguas criaturas marinas. Para arrancarla de la roca madre, los ingenieros llevan a cabo toda una operación especial. Perforan decenas de pozos profundos, colocan en ellos cientos de kilogramos de explosivos y, con un ¡boom!, ensordecedor y profundo que hace temblar la tierra a kilómetros a la redonda, miles de toneladas de roca se desprenden del macizo rocoso. A continuación, entran en escena verdaderos monstruos, camiones volquete de cantera, cuyas ruedas son más altas que una persona. Una excavadora gigante, cuya pala puede levantar de una vez el peso de varios coches, carga estos bloques de piedra en las cajas de los camiones. Estos gigantes amarillos transportan su carga al primer punto de transformación, la trituradora primaria. La trituradora primaria es una enorme boca de acero, con mandíbulas macizas, que con un crujido ensordecedor aplasta rocas de varias toneladas en trozos del tamaño de un balón de fútbol. Junto con la piedra caliza, a la trituradora se le añade un segundo ingrediente importante: arcilla o esquisto. Son la fuente de silicio, aluminio y hierro, necesarios para la química correcta de nuestro futuro cemento. Después de la trituración primaria, la piedra se transporta por una cinta transportadora a un almacén de materias primas y, desde allí, a la siguiente etapa, donde debe convertirse en polvo. Entra en un molino de crudo. Puede ser un tambor giratorio gigante lleno de bolas de acero que muelen la piedra con estruendo, o, lo que es más moderno, un molino de rodillos vertical. Imagina un enorme plato giratorio, sobre el que ruedan con una fuerza colosal varios rodillos de acero macizos. La piedra cae bajo estos rodillos y simplemente se pulveriza hasta convertirse en el polvo más fino que la harina. Una potente corriente de aire caliente recoge este polvo y lo saca del molino. Este proceso muele y seca la materia prima al mismo tiempo. El polvo obtenido, llamado harina cruda, se mezcla a fondo en enormes silos, con la ayuda de aire comprimido para obtener una mezcla perfectamente homogénea. Y ahora, esta mezcla gris y polvorienta está lista para encontrarse con el fuego. Comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, al vientre de un dragón industrial, el horno rotatorio. Un enorme tubo de acero de 200 metros de largo, como 2 campos de fútbol, revestido por dentro con ladrillos refractarios. Este tubo está instalado con una ligera inclinación y gira muy lentamente, casi imperceptiblemente, sobre su eje. La harina cruda se vierte en el extremo superior y ligeramente elevado de este tubo. Y desde el extremo inferior, un quemador gigante lanza una rugiente columna de fuego, como en el motor de un cohete. La temperatura en esta zona,
alcanza unos infernales 1450 grados Celsius. Nuestro polvo, mientras se remueve lentamente y se desliza hacia abajo gracias a la rotación y la inclinación, comienza su largo y caliente viaje hacia este fuego. Dentro del horno, pasa por varias zonas de temperatura y sufre transformaciones asombrosas. Primero, en la zona más fría, se evapora el resto de la humedad. Luego, cuando la temperatura alcanza los 900 grados, tiene lugar un proceso llamado calcinación. De la piedra caliza se libera dióxido de carbono y se convierte en óxido de calcio. Y, finalmente, en la zona más caliente, en el infierno mismo, ocurre lo principal: la sinterización. El óxido de calcio reacciona con los óxidos de silicio, aluminio y hierro, formando minerales completamente nuevos, con nombres complejos, como halita y belita. El polvo se derrite y se convierte en pequeñas bolas oscuras, de color grisáceo negro, del tamaño de un guisante a una nuez. Esto es el clinker, el corazón y el alma del cemento. Es, en esencia, energía química enlatada, esperando su momento para despertar. El clinker, al rojo vivo, cae del extremo inferior del horno e inmediatamente llega a un enfriador especial. Aquí se le soplan potentes corrientes de aire frío. Este es un paso muy importante. El enfriamiento rápido congela la estructura química del clinker en su estado más activo. El clinker enfriado, duro como una piedra, se transporta por una cinta a un almacén, donde puede guardarse durante meses. Y entonces llega la etapa final de la transformación. El clinker por sí solo son solo piedrecitas inactivas. Para convertirlo en cemento, hay que volver a molerlo hasta convertirlo en el polvo más fino. Se carga en un molino de cemento, que es muy similar al de crudo, un enorme tambor lleno de bolas de acero. Pero antes de empezar a moler, al clinker se le añade un último pero increíblemente importante ingrediente: alrededor de un 5% de yeso. El yeso es el freno de nuestro cemento. Sin él, el cemento, al mezclarse con agua, fraguaría casi instantáneamente, convirtiéndose en piedra en pocos minutos, y sería imposible trabajar con él. El yeso regula este proceso, dando a los constructores un tiempo precioso. Y esta mezcla de clinker y yeso se muele durante horas en el molino hasta que se convierte en el polvo gris, increíblemente fino, que todos conocemos. Sus partículas son tan pequeñas que pueden pasar por un tamiz capaz de retener el agua. El cemento terminado, todavía caliente después del molino, se transporta por tuberías neumáticas, como por vasos sanguíneos, a enormes y altos silos de almacenamiento. Son gigantescas torres que albergan miles de toneladas de producto terminado. Desde allí se envía a los consumidores, o se envasa en sacos de papel para la venta al por menor, o se carga a granel, en camiones cisterna especiales o vagones de ferrocarril. Y así, después de haber recorrido el camino desde una roca sólida, pasando por la trituración, la mezcla, una cocción infernal en el vientre de un dragón y una molienda final, nace este modesto polvo gris, listo para despertar al encontrarse con el agua y convertirse en una piedra fuerte y fiable que será el cimiento de nuestras casas, puentes y ciudades enteras. Anualmente, en el mundo, se producen más de 4.000 millones de toneladas de cemento. Este número es absolutamente alucinante. Intentemos imaginarlo. Significa que por cada persona en el planeta, tú, yo, todos, se produce más de media tonelada de este polvo gris cada año. Es el material de construcción más popular de la Tierra después del agua. Y si tomaras todo ese cemento y construyeras con él un muro continuo de 1 metro de ancho y 1 metro de alto, podrías rodear nuestro planeta por el ecuador más de 40 veces. Cada año.
Cada año, en el mundo, se talan más de 1.000 millones de metros cúbicos de madera, pero solo unos pocos saben cómo es realmente el procesamiento de las secuoyas gigantes. Árboles que han sobrevivido a imperios y que incluso vieron a los mamuts. Imagina, un tronco con un diámetro de varios metros y un peso de decenas de toneladas girando en un torno, lenta y sonoramente, como el corazón de la Tierra. Cada movimiento de la gubia revela un patrón único, formado por la naturaleza durante milenios. El secreto de este oficio es impresionante. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un hecho que cambiará para siempre tu percepción sobre el trabajo con la madera. El procesamiento de madera de tal envergadura requiere equipos especializados y una habilidad considerable. La máquina que se muestra en el video pertenece a los tornos gigantes, adaptados para trabajar con piezas de enormes dimensiones. Su área de trabajo puede admitir piezas con un diámetro de varios metros, y la longitud de procesamiento alcanza decenas de metros. Un potente motor asegura una rotación estable y suave de la madera, incluso con grandes pesos. Con la ayuda de estos tornos, los operarios retiran gradualmente la capa exterior de corteza y madera, utilizando gubias y raspadores afilados. El trabajo se realiza con la máxima precisión, ya que el más mínimo error podría llevar a la pérdida de material valioso. El maestro controla el proceso de mecanizado, supervisando la velocidad de rotación y la presión de las herramientas sobre la madera, dando forma gradualmente a diseños complejos o simples. Primero, se eliminan las grandes protuberancias y capas, luego se pasa a un lijado más detallado, que permite resaltar la textura natural y dejar la madera completamente lisa. El procesamiento de la madera de secuoya no es solo un proceso tecnológico, sino una forma de arte, ya que cada creación es única debido a las características naturales del material. La alta densidad y dureza de la madera roja hacen que el proceso sea complejo, pero al mismo tiempo subrayan la calidad del producto. Las secuoyas crecen principalmente en áreas de distribución natural limitada, por lo que la conservación y el uso racional de su madera son de gran importancia. La tala de secuoyas gigantes en el pasado llevó a la destrucción casi total de los grandes árboles en algunas regiones. Por ejemplo, en el siglo XIX, la compañía Kings River Lumber taló ilegalmente más de 8.000 de estos gigantes, lo que provocó una catástrofe ecológica y afectó el clima y la biodiversidad de la región. Las tecnologías modernas de procesamiento de la madera permiten obtener el máximo beneficio de esta valiosa materia prima, minimizando las pérdidas. El uso de tornos innovadores, como el del video, permite trabajar con piezas grandes y no estándar, utilizar el material de manera racional y crear productos de alta calidad. La madera de secuoya, gracias a su resistencia y durabilidad a la putrefacción, es un material valioso para la construcción y la fabricación de muebles. Sin embargo, debido al estatus de protección de estos árboles, su explotación comercial está estrictamente regulada. Debido al gigantesco diámetro de la pieza y su peso de varias toneladas, el torno funciona a revoluciones muy bajas, para evitar vibraciones y asegurar un corte controlado. El maestro regula manualmente la presión de las herramientas para no dañar el material. El procesamiento pasa por varias etapas. Primero, un corte vasto, luego un mecanizado detallado y un lijado, como ya hemos mencionado. Después del procesamiento en los tornos, de los gigantescos troncos se fabrican diversos objetos de interior y de arte, desde grandes columnas decorativas, muebles y esculturas, hasta tablas de acabado. Debido a la belleza natural de la textura y los colores de esta madera,
Los productos a menudo se convierten en objetos arquitectónicos o de diseño únicos. Además, muchos troncos gigantes de secuoya se procesan para convertirlos en paneles para suelos de alta gama o para la construcción de edificios de prestigio, donde se valora no solo la durabilidad, sino también un entorno con materiales ecológicamente puros. En algunos casos, la madera se destina a la fabricación de vagones, traviesas, postes de telégrafo e incluso estructuras submarinas, donde la resistencia a la putrefacción y la robustez son importantes. Se sabe que algunas secuoyas antiguas se utilizan con fines turísticos o culturales. Por ejemplo, en los Estados Unidos se crean túneles en gigantes caídos por los que pueden pasar libremente los coches, y otros troncos se adaptan para convertirlos en galerías o restaurantes, atracciones turísticas muy populares. El procesamiento de troncos gigantes de secuoya es el trabajo de maestros altamente cualificados, que combinan un profundo conocimiento del trabajo con la madera, con un considerable gusto artístico y destreza técnica. Para alcanzar el nivel que se puede ver en el video, es necesario pasar por un largo camino de formación y práctica, dominando una serie de herramientas y técnicas especializadas. El aprendizaje de esta maestría comienza con el dominio de las habilidades básicas de carpintería. Trabajar la madera con herramientas manuales, serrar, lijar, técnicas básicas de tallado. Esto puede llevar varios años de escuela profesional o de oficios, dependiendo de la intensidad de la formación y las aptitudes naturales. El siguiente nivel es el aprendizaje del torneado de madera, especialmente de piezas complejas en grandes máquinas. Aquí se requiere una gran precisión y sensibilidad para controlar la fuerza y la dirección de las herramientas, tener en cuenta la textura y la estructura de la madera, y evitar grietas e irregularidades. Los maestros que trabajan con secuoya utilizan activamente una variedad de herramientas de torneado. Gubias de diferentes formas y configuraciones, raspadores, fresas. Para el desbaste inicial, comienzan con grandes gubias de corte que eliminan gruesas capas de madera, para luego pasar a herramientas más finas y delicadas para el lijado y el detallado. Las herramientas suelen estar hechas de acero de alta velocidad o equipadas con placas de carburo para una máxima durabilidad y afilado. Paralelamente al trabajo de las herramientas, el operador controla la velocidad de rotación de la pieza, lo cual es críticamente importante. Debido a las gigantescas dimensiones de la secuoya, las revoluciones del torno son muy bajas para evitar vibraciones y asegurar un corte uniforme. La presión de la herramienta también se regula manualmente, lo que requiere una gran habilidad y sentir la madera. Además de los aspectos técnicos, estos maestros tienen una visión artística desarrollada. El procesamiento de madera gigante no es solo un trabajo mecánico, sino un proceso creativo en el curso del cual se forma una pieza única. Para convertirse en un maestro así, es necesario combinar el conocimiento técnico con la comprensión de las propiedades naturales del material y las habilidades artísticas. En los círculos profesionales, la formación puede durar de 5 a 10 años, especialmente si se trata de trabajar con árboles grandes y caros. A menudo, los artesanos realizan prácticas, aprenden de torneros experimentados, participan en talleres y escuelas de arte. Después de la formación básica, el maestro continúa perfeccionándose, ganando experiencia en el trabajo con diferentes especies de madera, piezas grandes, formas y técnicas complejas, creando objetos artísticos únicos. Es la estricta observancia de la tecnología, combinada con un enfoque creativo, lo que permite lograr resultados impresionantes.